El día de hoy os traigo un nuevo juego que ha tenido un lanzamiento global hace poco y que me está gustando mucho. Se llama Clash of Critters, un juego donde tendremos que coleccionar un montón de criaturitas llamados Tataris. Los Tataris además pueden evolucionar, alimentarse e ir volviéndose más fuerte con el tiempo, y nos ayudarán a defender nuestro campamento de los malvados zombies. El gameplay en general es una especie de Tower Defense, muy parecido a Plantas contra Zombies, así que si te gusta ese tipo de modo de juego puede ser que este juego te guste. Eso sí, está mucho más simplificado y tiene mecánicas de RPG, es decir, que tendremos que evolucionar, rankear y progresar con nuestras criaturas. Además, si te gusta el gachapón, aquí tenemos una cosa muy parecida, y es que sería una maquinita de pinball, y esta sería la mecánica principal para desbloquear nuevos Tataris, además de conseguir caramelos para subirlos de nivel. Y por si fuera poco, parece ser que también tiene una especie de PvP donde podemos jugar contra otros jugadores. Así que en este primer vídeo quiero abarcar qué tanto puedo avanzar en una primera sesión de 2 días, dando todos los consejos posibles para que tengáis vosotros también un muy buen comienzo en este juego, y ver qué tantos niveles soy capaz de completar y qué tanto puedo evolucionar a mis Tataris. Empezaremos el juego aprendiendo una mecánica muy sencilla, una línea recta en la que se vienen zombies y tú tienes que colocar a tus pequeños monstruitos para que ataquen a estos zombies. Una vez completemos este nivel podremos despejar la zona de todos estos zombies que nos estaban atacando en nuestra pequeña caravana, y continuaremos por todo el mapita de aventuras haciendo los siguientes niveles. En este segundo nivel nos enseñan una mecánica muy sencilla, y es que el perrito eléctrico tiene menos rango que por ejemplo el pajarito que dispara de una distancia más larga, de manera que te renta poner el perrito pues un poco más adelantado. Terminaremos el nivel y nos darán un objeto que, como podemos ver, es una pala. Y para el siguiente nivel el juego nos enseña lo que es el modo automático, donde pues abajo a la izquierda se va a simular la batalla, mientras podemos tranquilamente ir a nuestro campamento y utilizar la pala para despejar el bosque y ir desbloqueando más territorio. Justamente detrás de este territorio desbloquearemos lo que yo le llamo el gachapón, aunque realmente creo que no es el nombre correcto gachapón. Más bien es una máquina de pinball que lanzaremos una bolita y caerá en uno de los agujeros, dándonos pues un premio aleatorio. Si lo mantenemos pulsado podremos tirar un montón de bolitas a la vez para ir más rápido y conseguir un montón de premios. En uno de los premios normalmente sacaremos una unidad nada más empezar. Aquí yo he conseguido a Zapuni, un pequeño unicornio de tipo eléctrico y que está pensado para hacer daño. Con su habilidad especial Ola Eléctrica podremos disparar una onda de choque que salpica al golpear, de manera que es súper útil para pegar en área cuando más adelante veamos que va a haber más de una línea en los niveles más difíciles. Y aunque seguramente os enganchará bastante el tirarle a la maquinita de pinball, uno de los mejores consejos que os puedo dar, porque ya me he creado otra cuenta y la he avanzado, es intentar no gastar las bolitas de pinball hasta más adelante. Aún así, aprovechemos para hablar de una de las mecánicas que vienen igualmente dentro de la máquina de pinball, y es esto de aquí, que es básicamente para conseguir Tatari. Tatari sería el nombre que se le da a los pequeños monstruitos que vamos a ir consiguiendo. En este dispositivo, para atrapar Tataris, tendremos que lanzar una bolita, y esta bolita va entrando por diferentes casillas que multiplican esta bola. Conforme van cayendo por abajo, si caen encima del muñequito, pues consigues el premio. Así que es todo basado en intentar primero soltar la bola en el momento que se alinean los multiplicadores de manera que queremos, y luego no solo que se alineen los multiplicadores, sino que además esté pasando por abajo el Tatari, porque como veis he tirado todas las bolas cuando ya el Tatari ha pasado y entonces pues no ha servido para nada. Aún así, para este pequeño tutorial tenemos 30 bolitas para tirar, así que hay que ser muy malo para no llevarte el Tatari. Pero bueno, aún así, cuidado porque más adelante se empieza a complicar. 1, 2, 3 y vamos a empezar a tirarlo ya para que se multiplique. Ahí está, y le caen todas las bolas encima, como a mí me gusta. Hecho esto, conseguimos un desbloqueo nuevo, en este caso a Mecerino, de tipo eléctrico y también pensado para hacer DPS, daño por segundo. Su habilidad es Orbe de Rayos, solamente nos dice que lanza un orbe eléctrico, en este caso es un Trami bastante simple y que simplemente pegaría a la línea que tiene enfrente. También por otra parte, como aquí captura más de un tatami, también hemos desbloqueado a Caparazín. En este caso es un tanque y creo que es el primer tanque que desbloqueo en esta cuenta, y sirve pues para aguantar en la línea frontal. En este caso su habilidad sería Ola de Burbujas, dispara una oleada de burbujas que causan daño en área, así que una vez más, en este caso para limpiar oleadas de muchos zombies, este tatami nos va a venir bien. El siguiente que hemos desbloqueado, cuidado porque este tiene varias evoluciones y sé que está muy bien, se llama Azugeko, es un pequeño lagartito de fuego y estaría pensado para hacer máximo daño. Su habilidad Chispa Ígnea dispara una bola de fuego que causa daño en área y inflige también quemadura. Aquí cuidado porque empezamos a ver incluso un efecto de estado. Como podemos ver, la quemadura hace daño continuo, en este caso es un factor del 20% de vida que tenga el enemigo, con un intervalo de daño de 1 segundo y una duración de 5 segundos, por lo cual está bastante bien para pues hacer daño porcentual al enemigo. Y ya luego las otras dos copias que hemos sacado son repetidas, son tatamis que ya teníamos y que lo que nos va a servir esto es para subirlos de rango. Y es que básicamente con las copias extra que saque podrías hacer una especie de mergeo, y vemos aquí que podríamos transformar pues este perrito eléctrico, que bueno, no sé ahora mismo cómo se llama, Zap, ¿no? Y nos dice que podemos evolucionarlo, y es que después de conseguir cierta condición de estrellas podríamos evolucionar esta unidad, y en este caso evoluciona a Perrayo.
En principio su habilidad base es más o menos la misma, en este caso sigue siendo tormenta eléctrica, lo que pasa que de una manera más poderosa, sería una tormenta eléctrica de nivel 2. Por otra parte, el pajarito verde también lo podemos subir de nivel, lo que pasa que no sé si evoluciona, y parece que en este caso Avelin no nos evoluciona, pero si vamos al menú de evolución podemos ver que con una estrella más sí que podría evolucionar a una segunda etapa. De hecho, en este menú podemos ver la diferencia de las habilidades. En la evolución base tendríamos tiro de semillas de nivel 1 que dispara una semilla, pero luego la parte número 2 dice que una causa daño y la otra recupera salud, ¿no? Aquí podéis ver la diferencia entre las dos habilidades. Y bien, como decía antes, la maquinita de pinball nos conviene no gastar todas las moneditas o todas las bolitas, mejor dicho, de manera temprana. ¿Por qué? Porque si vamos al campamento vamos a ver que, o bueno, más que al campamento, al mapa de aventuras se le podría llamar, y aquí, como veis, nos van a seguir dando bolitas y sobre todo más adelante veremos con esto de aquí que hay una línea de progresión que es un poco como el nivel de nuestra cuenta, y esto conforme va subiendo nos va a mejorar tanto cartas de pinball, multiplicadores, aumentos de dulces, etcétera. Dicho de otra manera, la máquina de pinball se va a convertir en algo más rentable, así que si tenemos monedas o bolitas, mejor dicho, de la máquina de pinball para más adelante, será mejor. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema es que en el nivel 1.6 yo ya he perdido, ¿vale? Teníamos el modo automático activado y ha llegado a un punto en el que no podemos ganar. Aún así, bueno, habría que ver si ahora yo, metiendo los tatamis nuevos, pues podríamos hacer algo. Quizás podremos sacar a este y meter al de tipo fuego, que es de categoría épica y quizás está un poquito más fuerte. Podemos entrar en la batalla y ver si ahora con este cambio podemos hacer ganar el combate. Yo lo que aconsejo es que intentéis llegar lo más lejos posible en batallas. Cuando pierdas la batalla, empieza a hacer cambios y estrategias para intentar ganar, y si ves que no queda más remedio que buscar subir de nivel los tatamis, ahí es donde entonces le tiras a la máquina de pinball. Eso sí, si te vas a desconectar, siempre es bueno intentar no irte a dormir con la máquina de pinball pendiente, pero normalmente en la primera sesión vamos a aprovechar para jugar un montón. Y veis que el nivel 1.6 me lo he pasado, hemos llegado al nivel 1.7 y ahora vamos a poder avanzar bastante más. Podemos aprovechar para poner esto en modo por 4 y simplemente seguir avanzando hasta que nos quedemos atascados. Dicho esto, en el nivel 1.8 yo ya he perdido. Como veis, en la pantalla de derrota nos dan algunos consejos de cómo podríamos intentar ganar. Nos dicen que utilicemos el contraelemento que toca y también ajustar la posición. En este caso, justamente la oleada que viene es de tipo común, es un zobo común apestoso, un zombie de toda la vida. No podemos hacer nada en cuanto a elementos, como mucho pues buscar algún tatami que sea más fuerte. Tampoco podemos colocar más de 3 y la posición de los roles ya la tengo bien puesta, es decir, tengo al tanque al frente, podríamos quizás acercar el tipo eléctrico, pero aquí sinceramente, más allá de buscar tatamis que tengan mayor daño por segundo, no hay mucha más estrategia. En la parte derecha podemos ver el daño que nos está haciendo cada uno de los tatamis. Obviamente no podemos esperar que el tanque haga daño, al final su rol es de tanquear, pero sí que podemos ver que el de tipo fuego no parece que esté haciendo mucho, quizás porque la quemadura para tantos enemigos no va bien. Entonces podríamos buscar quizás cambiar el de tipo fuego por el unicornio eléctrico. No tiene por qué ir mejor, pero bueno, es un poco la manera que yo veo de aprender cuáles son los tatamis que más daño tienen y de cómo optimizar los niveles, que esto nos va a venir bien para más adelante no atascarnos en niveles más complicados. Aún así, este es el típico nivel en el que por mucho que cambies cosas, lo más seguro es que no puedas ganar a no ser que avances en fuerza y el nivel. Así que simplemente ahora es el momento en el que, como hemos dicho antes, tendremos que ir a la maquinita de pinball y avanzar en nuestro progreso. Así que bueno, ¿qué podemos hacer en la maquinita de pinball? Bueno, aquí le vamos tirando y como veis abajo realmente lo que ganamos son dulces. Estos dulces lo que hacen es rellenar la barra de progreso de arriba, que supone el nivel de los tatami. Es un nivel además en global, una cosa que me ha gustado mucho esta mecánica porque no tienes que elegir qué subir de nivel y por lo tanto no comerte la cabeza. Como veis, yo subo al nivel 2 y todos mis tatamis suben al nivel 2, por lo cual sin problema. Ahora ya en teoría con eso somos más fuertes. Si no queremos estar saliendo y entrando mucho del menú de batalla y pues bueno, gastamos un par de bolitas más, aunque como he dicho antes yo aconsejo gastar lo menos posible. Aquí ahora se nos activa un minijuego, la incursión. Aquí vamos a atacar a otros jugadores su campamento para robarle dulces. Puede ser que nos encontremos que tengan un escudo, pero esto no es una cosa que podamos saber, es totalmente aleatorio, así que simplemente elegimos este mismamente. En este caso no tiene escudo, por lo cual ganamos 4000 caramelos. Estos caramelos se suman a la barra y ahora tenemos 13000. Subo del tirón a nivel 6, una burrada. Vale, ahora tenemos todos los tatamis, si vamos al menú, a nivel 6, y esto ha aumentado pues todas sus estadísticas. Así que, aunque tengo todavía 120 bolitas para seguir jugando al pinball, yo aquí lo que aconsejo es que entres del tirón a la batalla, porque ahora sí que podemos ganar la batalla con estos niveles extra que hemos ganado. Vamos a ver, el tanque debería de aguantar más y como veis ahora por disparo quito 50. A ese pajarito verde ha hecho mucho daño incluso antes de que lleguen a tocar a mi pequeño
pequeño caracol de tanque. Así que ahora me paso el nivel sin que siquiera me toquen. Así que podemos seguir avanzando y sobre todo veremos ahora qué tal me va en el nivel 10, donde nos espera un boss. Aquí nos dicen, cuidado, ese zobo es enorme. Y nos explican que son pues zobos más fuertes, esto es un jefe, y ahora aquí es donde entra la mecánica de la multilínea. Ahora vamos a tener que pelear en 3 líneas a la vez. Arriba nos dan una preview de dónde está el zobo más fuerte, así que potenciar la línea del centro no nos va a venir mal. Yo, por ejemplo, se me ocurre intentar meterle quemadura al boss. Y luego quizás en las líneas de los lados, pues poner a estos dos de tipo eléctrico simplemente para que no se me vayan hasta el final las oleadas del enemigo. Vamos a ver qué tal me va, porque este nivel puede llegar a ser complicado. También todo dependerá de con qué nivel de tatami llegues aquí. Yo he intentado no gastarme todas las bolas de pinball, así que de momento puede ser que este nivel me cueste un poco. Vemos que las oleadas de zombie de los lados se me empiezan a complicar. El boss aún así ha muerto sin problema porque hemos puesto 4 tatamis y eso sí, parece que he perdido, porque la línea derecha es un poquito débil. Bueno, no pasa nada, hemos visto que en la línea derecha perdemos, pues movemos al perrito eléctrico a la derecha, sin problema ninguno. Volvemos a repetir el nivel, y aunque ahora parece que la línea izquierda podría correr peligro, diría que el unicornio va a aguantar sin problema, y el boss también me lo cargo, así que ahora, simplemente haciendo este cambio, he conseguido pasar el nivel. Esto nos da 30 monedas de pinball, y sobre todo lo que nos interesa aquí es simplemente quizás poner la batalla automática, porque ahora se vienen un montón de niveles un poco de relleno, ¿vale? Así que volvemos al menú mientras tanto para ver algunas cositas. Nos dicen por aquí si me quiero unir al Discord, al Instagram y demás, luego lo haré para estar un poquito informado, y también nos dicen que como he conseguido llegar al boss, nos van a regalar un nuevo tatami llamado Runny Fruit. En el menú de tatamis podemos ver este nuevo tatami que nos han regalado, Runny Fruit, teniendo la habilidad de Vaya Pum. Como podemos ver en este preview, lo que hace es lanzar una especie de fruta rosa con espinas que explota ocasionalmente y hace daño en área, así que tenemos otro tatami que también sabremos que sirve para pegar a varias líneas a la vez. Además es de categoría épica, se le puede llamar, ¿no? Los del fondo morado, y esos también sabemos que son un poco más fuertes de base porque tienen una rareza más alta. Obviamente también, como estamos en un juego pay to win, pues hay un montón de ofertas que ya, como podemos ver, nos empiezan a inundar. Pero yo, de momento, voy a intentar mantenerme free to play. No descarto más adelante que me compre alguna cosita, porque la verdad que alguna que otra compra barata puede que caiga, pero yo suelo intentar, pues los primeros días, primeras semanas, mientras voy viendo si el juego me gusta, pues juego free to play. Si luego me gusta y me llevo más de un mes jugando, pues sin problema en meterle 5 o 10 dólares al mes, y pues mira, ya que estamos también apoyamos un poco al juego. Y pues bueno, aprovechando que ahora mismo está el modo automático haciendo de las suyas, pues podremos aprovechar para cambiar un poquito el avatar, ¿no? Un poco de personalización. De momento, no sé cuál es mi favorito, podemos ponernos en verdad cualquier foto, pero bueno, creo que me voy a poner el... bueno, mira, la rana esta con bigotes, que me ha gustado. También podemos ver que hay diferentes marcos, que esto pues habrá que ver cómo conseguirlos, porque suelen ser bastante complicados de pillar. Vamos a poner que soy hombre y también, pues el nombre del jugador, ¿no? Que todavía ni me lo he puesto. Vamos a poner por aquí Imikbo y lo guardamos. Perfecto, nos regalan 30 canicas estas. También aprovechando que el juego ha salido recientemente a lanzamiento global, podemos ver que nos regalan 1000 pelotas de pinball, 3 cápsulas moradas, 10 cápsulas azules, un Runny Fruit y también un rincón acogedor. Recompensa que recibiremos cuando completemos totalmente el capítulo 1. Así que a jugar ahora, la verdad que renta más que en otras ocasiones, porque vamos a poder progresar más rápido. Así que es buen momento para probar este juego. Dicho esto, el modo automático parece ser que nos ha llevado a el siguiente sitio donde hemos perdido, que es el nivel 1.14. A ver qué cheque que ha pasado aquí, porque parece que ha perdido seguramente por la línea izquierda. Yo sinceramente quizás pienso que aquí no hace falta un tanque y podríamos hacer algo tal que así. Ponemos el que pega en área en el centro quizás, e incluso te diría que el perrito, que creo que también pegaba en área, todavía obviamente no me lo sé de memoria, he empezado a jugar hace poco. Ah, y espérate, que puedo desplegar... Ah, vale, que aquí ya se pueden desplegar 9 tanques, ¿vale? Eso es importante que nos lo digas, ¿vale? Porque no me había dado cuenta y pues claro, podemos poner igualmente el tanque en el centro. Igualmente yo creo que al haber repartido el daño en diferentes líneas y sobre todo aprovechando la línea de central para pegar en área, quizás podemos pasarnos este nivel. Y si no, pues ya sabéis cuál es el método, ¿no? ¿Te quedas atascado? Pues tiras a la pinball. Pero igualmente conseguimos una victoria por aquí y pasamos al siguiente nivel de boss, que es el 1.15. Además aquí, mira, perfecto porque me va a servir para explicaros lo del nivel de la cuenta, porque aquí me van a regalar un nivel si ganamos. Además también nos explican el elemento. Los bosses, en este caso, pues tienen un elemento de tipo agua, por lo cual los eléctricos nos viene bien que estén en el centro para hacer counter. Podríamos mover al bigotudo aquí y al otro a la derecha, porque la ventaja elemental multiplica tu daño por 2. Como podéis ver aquí, daño de contraelemento sería un 200% de bonus y daño de contraelemento negativo nos haría pegar la mitad. Así que obviamente aquí lo que nos conviene es pues eso, aprovechando que la unidad fuerte del enemigo viene por el centro, ponemos a 2 tatamis de tipo eléctrico en esa línea. Aún así, cuidado porque creo que voy a perder. Efectivamente, pierdo por la línea de la izquierda. Así que, ¿qué aconsejaría yo aquí?
pues pinball y sobre todo, ¿qué venimos buscando? Pues yo creo que un par de tanques. Necesito 2 tanques más para poner tanto en la línea de la izquierda como en la derecha, así que a ver si tenemos suerte con el pinball. De momento, en el centro hemos conseguido unas recompensas que son caramelos, además se multiplican por 2, maravilloso, y esto nos va a llegar casi a nivel 7. Es posible que sin tanques pudiéramos ganar, pero bueno, ya que tengo un montón de bolitas, voy a ver si tenemos suerte y pillamos algún tanque. O sea, lo que nos conviene es que las bolitas reboten en el objeto de la izquierda, que eso es lo que representa capturar nuevos tatamis. Así que no hay mucho que hacer aquí, es puramente suerte, más que tirar y tirar y tirar, pero vamos viendo cómo la barrita de progreso de capturar tatamis se va llenando cada vez que hacemos diferentes tiradas. Así que vamos a tener un poquito de paciencia para poder pasarnos a este jefe. Vale, perfecto, y tenemos una incursión que se me ha activado. Vamos a ver aquí, seguramente me expliquen lo del escudo. Efectivamente, esto tiene pinta de estar súper programado, es lo que hay, es para explicarnos que tú a veces cuando atacas en una incursión, el enemigo tiene un escudo y no le robas tantos caramelos. No pasa nada, igualmente le hemos robado 2000 y subimos a nivel 8. La verdad que se me está complicando llegar a... Mira, aquí me la han regalado, iba a decir, llegar a lo de los tatamis. Vale, pues sí, hemos llegado. Cuidado porque en esta tirada tenemos solo 5 intentos para conseguir a estos, así que puede ser que tengamos que pagar si no lo hacemos bien. Vale, la mecánica es la misma, tenemos que intentar conseguir que los multiplicadores se alineen. Sobre todo nos interesa mucho caer en el de por 20, pero incluso podríamos buguear esta máquina, y si conseguimos que el por 5 y el segundo y el por 20 tengan muchas bolitas ahí metidas, puede que se vuelvan a meter y hagan un bucle infinito. A ver si lo consigo hacer para enseñároslo, pero tenemos que intentar que todo esto se alinee muchísimo. Mira, lo he conseguido, ¿veis? Nada, ya está, con esto yo creo que nos lo carrea. Hacemos prácticamente bolas infinitas, haciendo que las que salen del por 20 rebosen hacia arriba, se metan en el por 5, luego otra vez en el por 20 y como veis conseguimos todo. Con esto desbloqueamos a Cascabenis, vemos que es de tipo tierra y para hacer daño. Con este tatami tendremos la habilidad pistola kármica, que dice que lentamente dispara algunas ondas de sonido y luego dispara muchas rápidamente. Una mecánica un poco rara, pero bueno, quizás más adelante consigamos ver para qué sirve. El siguiente en desbloquear sería Escamiro, un guardián, por lo que podemos ver. Este tiene un rol diferente, no es DPS, cuidado, y es que en este caso su habilidad sería burbujas, que causan también daño en área, y además te dice que obtiene invisibilidad después de recibir cierta cantidad de daño. Durante la invisibilidad ataca primero a los enemigos en la parte posterior. Habrá que tener este bajo el radar porque tiene pinta de ser muy interesante. Luego tenemos a Soporín de tipo tierra y por fin tenemos un nuevo tanque que ya me hacía falta. Tenemos la habilidad drenaje punzante. Esta habilidad lo que hace es lanzar varias espinas perforantes mientras dormita y así recupera salud. Nos viene bien porque al final su rol es de tanque y lo que necesitamos es que aguante y no muera. Luego tenemos otro de categoría guardián, Gatizap, también tiene muy buena pinta, y sería este gatito que me ha gustado mucho su diseño. Su habilidad sería puño zumbante, dice que desata puñetazos eléctricos que causan daño en área, además cuanto más cerca está el enemigo, mayor es el daño. Las recargas disminuyen con cada golpe y Gatizap comparte el efecto vínculos felinos siempre que está en el campo, así que parece que nos convendría tener más de un gato en el equipo. Por último, recibimos un duplicado del pajarito verde para subirlo de nivel. Y bueno, pues con todo esto ya podemos venir aquí a reventar al jefe. Es muy probable que con lo que hemos conseguido podemos poner los tanques por aquí, por ejemplo, al frente, y sinceramente este no es un tanque, pero con el tema de la invisibilidad debería de ir bien. Así que con esto vamos a la batalla y yo creo que más que de sobra me lo voy a poder pasar. Empiezan a venir las oleadas de zombies, vemos que igualmente el cuerpo spin, no sé por qué, como que ha perdido vida él solo, o quizás porque se triguea la barra de salud porque se está curando. Eso sí, cuidado porque se le han escapado algunos zombies al tanque que no es tanque que tengo puesto a la izquierda. Pero bueno, igualmente suficiente para pasarme el nivel, sacar una pala para agrandar el campamento y sobre todo lo que me interesa para enseñaros es la estrella que estáis viendo aquí que hemos ganado. ¿Para qué sirve esta estrella? Bueno, esto es un poco como decía antes el nivel de la cuenta. Tenemos una línea de progreso de todas las cosas que vamos a ir desbloqueando y ahora desbloqueamos lo primero, que sería un multiplicador de pinball. Básicamente para tirar las bolitas de pinball de 2 en 2 y también duplicar la recompensa. Esto sirve pues para gastar las bolas más rápido. De momento no nos supone un beneficio más que ahorrarnos tiempo nuestro, porque vamos a gastar menos tiempo en gastar las bolitas de pinball, pero no es que la máquina en sí sea más rentable. Yo os aconsejo que en la primera sesión intentéis avanzar mucho más lejos, para más adelante sí que sacarle más beneficio a las bolitas de pinball y pues a sacar la progresión máxima posible free to play. Además conseguimos desbloquear con esto un logro, maestro del Tatari, lo cual nos da más bolitas de pinball y aquí pues bueno, nos obligan a tirarle un poquito a la maquinita para mostrar
mostrarnos cómo funciona el modo por 2, aunque yo de momento voy a intentar estamparme en algún nivel antes de seguir gastando más bolitas. Y por cierto, recordar que también hay misiones diarias que se reiniciarían a las 00 UTC, en el caso de España serían a las 2 de la mañana. En cuanto a los logros, no se reinician en ninguna hora y los podemos ir haciendo con calma. También la pala que hemos conseguido para agrandar el campamento nos va a ir dando más bolitas para la máquina de pinball. En este caso, el agrandamiento de la base no nos ha dado ninguna cosa nueva, pero más adelante pues, nos irán dando diferentes edificios y diferentes funciones, igual que nos han dado pues la máquina de pinball más al principio del juego. Y bueno, pues después de esto decidí irme a dormir porque era ya bastante tarde en España y estamos ahora mismo en el segundo día de juego. Me hubiera gustado alargar un poco más la primera sesión para aprovechar todas las moneditas de pinball, pero oye, no se pudo y ahora recién que me conecto veo que me han atacado. ¿Qué es esto? Zeni lanzó una incursión contra tu campamento, pero lograste defenderlo. Los otros, por lo que veo, me han ayudado a cuidar a los tataris y me han dejado algunos bocadillos. Perfecto. Las batallas las terminé dejando en el nivel 1.20, donde tenemos un pequeño boss que además nos indican que es de elemento de planta. Aquí el juego aprovecha para explicarnos cómo funcionan los elementos. Por ejemplo, este pollito es de tipo planta, mientras que, por ejemplo, Azudeco es de tipo fuego y además nos marcan con un pulgar que está en la línea incorrecta, porque por esta línea de la izquierda va a venir un enemigo de agua, así que es mejor que lo pongamos en el centro. Así que yo en principio en este nivel voy a probar con este setup donde tenemos pues más tatamis a la izquierda, también porque ahí es donde creo que el tanque me puede fallar un poco más y como viene, vamos a decir, un boss por la izquierda y por el centro, creo que son las líneas que tenemos que cubrir un poco más, aunque sobre todo la que más me preocupa quizás es la del centro. Vamos a ver si conseguimos ahora derrotar a este Zobo sin problema. La línea de la derecha parece que tiene problemas, pero bueno, si el pollito tanquea un poco, cuidado, queda solo uno, creo que podríamos ganar y sí, efectivamente, me paso el nivel, por los pelos, quizás he dejado al pollo un poco solo. Con esto básicamente subimos un nivel más la cuenta y desbloqueamos, como veis aquí, carta de pinball. Vamos a ver qué es esto específicamente, pero como nos dice, agrega una nueva carta del evento de pinball para la máquina. También con la pala que hemos conseguido podemos conseguir 30 canicas más y también vemos que tenemos un nuevo edificio llamado el depósito de pinball. Y aquí es donde vamos a marcar un poco el ritmo de conseguir pelotillas, porque este edificio veis que no puedo recogerlo si tengo ya la máquina de pinball a tope, así que yo ahora tendría que intentar pues darle cañita a la máquina. Veo que me han dado un premio por mi posición de ayer y también incluso tenemos una oferta progresiva donde tenemos 2 primeros pasos gratis, así que podemos conseguir algunas pelotillas y también algunos caramelos, los cuales casi me suben a nivel 13. También, por cierto, he desbloqueado el evento Cazazobos, que esto es una especie de desafío temporal en el que tengo que ir más rápido que el resto de jugadores. La verdad que la gente va súper rápido, o sea, estos son todos jugadores nuevos que empezaron ayer conmigo y veis que algunos ya van por el nivel número 6. Yo voy en la posición 400, espero hoy, que es viernes, meterle un poquito de caña, a ver si puedo acelerar y llevarme ni que sea una posición interesante. Igualmente comentar que la primera vez que llegas a ciertos desafíos podéis conseguir un montón de caramelos, así que veis que simplemente reclamando esto que tenemos por aquí, acabo de subir a nivel 18. También conseguimos un logro donde nos regalan 15 canicas más y ya tengo un total de 575, madre mía, se me acumula el trabajo. Y aunque la verdad te voy a dar un poco de toque tener el depósito de canicas lleno, son solo 50 canicas, así que vamos ahora rápidamente a rushearnos la batalla, ahora que he subido muchos niveles, a ver hasta dónde puedo llegar. Y bueno, pues después de completar algunos nivelillos, subimos ahora la cuenta a nivel 3 y volvemos a conseguir una carta de pinball. Esto a priori no vamos a notar nada hasta que empecemos a tirar a la máquina y, por cierto, nivel 25 muy facilito con los tatamis que tenemos. Y aunque he cambiado un poquito la estrategia metiendo a la serpiente de tipo tierra en el equipo, simplemente para hacer counter a este nuevo Zobo de tipo eléctrico que nos está saliendo ahora, igualmente vamos tan fuertes de nivel que no deberíamos de tener ningún problema, yo creo, hasta el nivel 30. Y finalmente aquí estamos en el nivel 30, donde tendremos que enfrentar a un nuevo jefe, el cual parece que viene de elemento fuego, así que la estrategia va a ser sencilla. Ponemos el tanque de agua en el centro, vamos a rotar a estos dos de la línea frontal. De hecho se me ocurre, no sé cómo va a funcionar, pero vamos a poner al camaleón delante con este detrás. Rotamos al de planta a la izquierda y vamos a probar a ir sin tanque en la línea derecha. Yo creo que no debería de haber problemas, sobre todo la más fuerte del enemigo es la del centro, y aún así quizás me falta daño, pero bueno, probamos una oleada y si no funciona algo pues ya vamos cambiando. Pero bueno, también tenemos al pajarito verde ahí detrás que nos va curando, tenemos doble de agua en la línea central y bueno, sí, la verdad que el boss ha explotado, así que mira, ha funcionado bien la estrategia. Con esto una vez más subimos de nivel la cuenta y ahora lo de que desbloqueamos es un aumento de dulces, y esto es justamente lo que necesitamos antes de gastar las bolitas de pinball, porque como vemos ahora las ganancias de la máquina aumentan en un 50%, así que renta más tirarle bolitas a la máquina y además nos regalan 45 bolas más y también una copia extra de este tatami, y además nos dicen que en el nivel 50 nos van a dar otra copia. Además tenemos ya también 2 palas disponibles, podemos despejar por aquí el terreno, en este sitio simplemente desbloqueamos una decoración y la siguiente expansión no nos desbloquea nada, así que de momento sin ninguna novedad.
Eso sí, podemos fusionar por aquí a este y tener a una estrella a nuestro amigo Ranifruit. A ver si pronto conseguimos evolucionarlo, pero de momento nos faltarían 2 estrellas más. De aquí pasamos al nivel 35, donde tenemos otro nuevo enemigo, que sería un zobo de tipo tierra. Tampoco creo que haya mucho problema, pero bueno, vamos a ver. Por ahí viene ese tío con la pala. He hecho un setup un poco raro, pero bueno, era para encajar más o menos los elementos como toca. Cuidado, que este tío excava y se me mete por ahí. Bueno, igualmente facilito el nivel. Este nivel nos vuelve a otorgar un nivel de cuenta y en este caso lo que desbloqueamos es un aumento de cartas. También nos han dado una nueva pala que, como podemos ver aquí, podemos expandir el campamento, a ver qué es lo que hay. ¿Y será esto decoración? O sí, tiene pinta de decoración, ¿no? Porque no me deja interactuar con él, así que bueno, un simple objeto decorativo en nuestra base. ¡Epa! Llegamos al nivel 40 y vaya tío gordo tenemos aquí. Nuevo jefe, vamos a ver qué tal. Es de tipo agua, así que bueno, estrategia sencilla. Ponemos aquí a los de con el centro. Y a ver, tengo la sensación de que he puesto muy pocos en la parte izquierda, pero bueno, si sobreviven, al final la más gorda es la del centro, ¿no? La línea de Zobos, así que tocará ver si el cuerpo spin aguanta suficiente. Igual, claro, es que se me cuelan. Este tanque sirve de poco. ¡Epa! Y cambia de línea también el enemigo. Vale, esto se podría complicar. De hecho, voy a perder por la línea izquierda, efectivamente. Vale. Este Zobo lo tenemos por aquí. Sería Zobo Bagre, elemento agua, rango de 3 estrellas de ataque, 1 estrella en velocidad de movimiento. Y tiene la habilidad Pez Escurridizo. Lanza un orbe de agua que causa daño en área y se teletransporta a otras filas. Así que, bueno, está bien saber cómo funciona el Zobo para intentar hacer el counter. Realmente sabiendo eso, no me rayaría tanto entonces en intentar equilibrar las líneas. O sea, no importa que diga que aquí este es poco eficaz, yo creo. Aunque también hay que tener en cuenta que por la izquierda se me van a colar muchos tanques, Quizás lo que voy a hacer es adelantar un poco más al cuerpo spin. También porque dispara hacia adelante y hacia la derecha. Entonces, todos los que se pongan delante de mis otros tanques de agua van a recibir daño del cuerpo spin. Y vamos a ver si con este setup podemos hacer algo más. Si no, pues tocará subir de nivel, que no pasa nada. Tengo 800 bolitas ahí pendientes de conseguir. Pero sí, veo que los excavadores me hacen mucho daño. Es que de hecho no es ni siquiera el boss el problema. Son los excavadores que se pasan totalmente por esa línea izquierda. Pues nada, no pasa nada, ha llegado el momento de tirar a la maquinita de pinball. 800 pelotillas que tengo aquí esperando, así que yo lo que haría es darle cañita hasta que subamos un par de niveles. Ahora mismo el nivel de los Tataris está al 18. Yo creo que con llegar a nivel 21 22 debería de ser suficiente. Pero bueno, hacemos una incursión para conseguir algo de caramelos. ¿Se protege? No, no se protege. Ostras, 12.000 caramelos que le acabamos de quitar a este jugador. Y con esto subimos directamente casi que 2 niveles, ¿no? Nivel 19 conseguido de los... Y no subimos más, pero vamos... Con 4.000 sí que subiríamos. Vamos a darle un par de tiradas más. A ver, sobre todo me interesaría, aparte de los caramelos para poder subir de nivel los Tatari, poder capturar algún Tatari más, ¿no? De hecho, mira, justo lo digo y justo aparece. Porque me falta, por ejemplo, un tanque extra. Vale, veo que hay además algunos que no tengo. Maravilloso. Vamos a ver si podemos buquear la máquina de una. Yo esperaría un poquito más. Ahora que se alineen en los por 5 y el por 20. Un poquito más, quizás una rotación más de los por 5, porque no está cuadrando muy bien. Ahora yo creo, ¿vale? Bueno, no está mal, está bien, está decente la tirada. Podría haber sido mejor, pero bueno, hemos pillado de momento uno. Ok, a ver, siguiente tirada si podemos terminar el trabajo. Hacemos por aquí, creo que esta es buena, esta es buena. Bueno, igual, podría haber sido mejor. El problema ha sido que no me he alineado nada con los de abajo. Igualmente, nos quedan 3 tiradas. A ver, porque de momento no he fallado ninguno en las tiradas estas y podríamos estar ante el primer fail. Esta creo que es muy buena. Sí, está buenísima. Ya está, máquina buqueada y conseguimos todos los premios. Ok, pues Tatari desbloqueado. Llama de elemento planta y sería DPS. Tenemos la habilidad lengüetazo. Como podemos ver, esta habilidad dispararía pequeñas gotas de saliva contra un solo enemigo y causa varias instancias de daño. También puede disparar una gota grande contra un conjunto de enemigos y en este caso causaría daño en área, además infligiendo pues lentitud. El siguiente nuevo Tatari que tenemos es Michielo, de tipo agua, pero DPS. Qué pena, porque quería otro tanque. Aún así, me parece interesante, porque tenemos la habilidad Bloque Helado, que dispara un poquito de hielo y sobre todo inflige lentitud. Esto nos interesaría para que los Zobos no se nos acerquen tan rápido. Eso sí, con las copias extra podemos aprovechar para conseguir una estrella en estos 3 Tataris y a ver si alguno evoluciona, pero creo que de momento no. Pues venga, un par de tiraditas más. Estamos a punto de conseguir un potenciado para los Tataris de planta, ahí más adelante, y también hay una captura en breve. A ver, porque hemos conseguido una carta, que aquí debería de darme bastantes caramelos. Qué pena que se ha quedado en premio de bolsillo, podría haber sido
sido un premio de mucha mayor categoría. Pero bueno, con esto, el duelo que vamos a tener ahora, además esto es una mecánica nueva, ¿no? Dice, trae algunos Tataris y ve a conseguir más dulces. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es ir abriendo las cajas y si coincide el elemento que es fuerte contra los enemigos, consigues mayor premio. De momento hemos derrotado al de agua, una pena porque ha salido otro eléctrico. Aquí sale uno de planta y derrotamos al de tierra y ahora nos faltaría que salga un Tatari de agua. Esto es aleatorio, no puedes hacer nada, simplemente es tener suerte y en este caso, entiendo que como es la primera vez y es el tutorial, nos sacamos las 3 estrellas, por así decirlo, y nos regalan 18 canicas y sobre todo 15.000 caramelos, que nos va a subir prácticamente toda esta barra de nivel 19. De hecho sí, subimos a nivel 20 a todos los Tataris y además sacamos un par de canicas más. Un logro desbloqueado y yo creo que con esto podemos volver a intentar el jefe anterior. ¿Hay algún Tatari que quizás me venga bien? A ver, yo creo que la llama para los de tipo tierra que se me cuelan no va a venir nada mal. Y creo que voy a utilizar una estructura de 4-3-2, es decir, la línea derecha es bastante débil, pero tengo un muy buen tanque y ralentización. Creo que podría ser suficiente. Aparte, no he visto que sea una línea muy fuerte y teniendo en cuenta que el boss se teletransporta, con que no se quede en esa línea un rato, vamos a ver si funciona. Pero está claro que ahora mismo mi punto débil es esa línea. Pero bueno, veis que mientras el boss no se ponga a la derecha, no hay mucho problema. Aquí se ha puesto a la derecha, ¿vale? Se ha ido, así que mira, con esto nos pasamos el nivel. Subimos la cuenta un nivel más, a nivel 6, y aquí lo que desbloqueamos es el árbol pinball. Esto hace que hay un máximo de árboles plantables más 1, que creo, si no me equivoco, que se refiere pues al edificio que genera bolitas. También tenemos una nueva pala, lo cual nos daría 30 canicas si expandimos la base. De momento vemos que hay un camino hacia algún sitio, pero no sabemos dónde. Mira, aquí es donde tenemos esta cosita. Vale, hay que colocarlo. No sabía que estaba en el almacén. Vale, esto es importante, porque entonces ahora vamos a tener el doble de producción de canicas. Que también te digo, creo que es mejor ponerlo todo junto. Luego ya ordenaremos bien, pero para tener un poco de orden en la base, que todo lo que sea de generación de canicas esté pegadito. Y bueno, pues mientras el modo automático va haciendo de la suya, vamos a ir reclamando por aquí pues diferentes misiones diarias. Tengo una terminada y como podemos ver, de manera diaria vamos a tener que usar 500 pelotas de pinball. O sea que esto va a ser importante, tener una buena producción de pelotillas. Luego tenemos que alimentar un Tatari 15 veces, que lo raro es que no me haya contado ninguna vez. Quizás es una mecánica que todavía no tenemos desbloqueada. También tenemos que jugar a la invasión de hordas una vez, que creo que esto es un modo de juego que tampoco hemos desbloqueado. Desafío de jefes, tampoco, ¿veis? Pone aquí función de bloqueada, por lo cual es importante que el primer día avancemos suficiente como para completar esto. Porque arriba estamos viendo que todas estas misiones diarias nos dan puntos, que yo ahora mismo tengo un total de 5. Cuando consigues 150 puntos semanalmente, desbloqueas 5 Tataris y 3 cajitas de estas que son recompensas importantes. Por lo cual es interesante cada semana no perderte esos 150 puntos. Vale, y por lo que veo hemos perdido ahora en el nivel 46. A ver, es normal porque he puesto una línea derecha bastante mala. Yo creo que simplemente haciendo estos cambios debería de ser suficiente. También te digo, creo que estoy intentando optimizar demasiado. O sea, podría pasarme todo esto súper fácil si simplemente me gastara todas las bolitas de pinball. Pero bueno, quiero intentar llegar lo más lejos posible en la primera sesión. Y llegamos al nuevo nivel difícil, el 50, donde podemos ver que nos está esperando un nuevo zobo de tipo eléctrico. Veremos qué mecánica tiene este, porque viendo que el anterior se teletransportaba, pues lo más seguro que este también tenga alguna mecánica rara. Vamos a cambiar un poco el orden de los tanques para machear los elementos del enemigo. Creo que aquí la serpiente nos va a venir bien y quizás poner el de tipo fuego en la izquierda. De entrada probamos con este setup. Empieza ya la invasión de zobos y a ver sobre todo ese nuevo jefe qué es lo que hace, también para aprendernos las mecánicas de todos los enemigos, porque veis que luego se van repitiendo los zobitos, al menos aparecen en los siguientes niveles. Aquí te invoca, vale, ok, este es un invocador. Es como el en Planta contra Zombies, el de la discoteca, ¿no? Y parece que aquí voy a tener problemas. No puedo pasarme el nivel y sinceramente no tiene pinta que sea un problema de setup. Simplemente me han arrasado porque me falta daño. Así que creo que es un claro indicio de que toca tirar a la máquina, gastar algunas bolitas y subir ni que sea al nivel 22 o 23 de Tatari. Ojito, nuevo Tatari conseguido. ¡Epa! Algo está pasando por aquí. Obtén el doble de dulces de la máquina de pinball. Super multiplicador durante 5 minutos. Vale, señores, esto es importante. Ahora creo que sí ha llegado el momento de gastarnos todas las bolitas. Porque ya sabéis que las estábamos guardando para cuando subimos de nivel. Pero si vemos los niveles de la cuenta, es verdad que luego van a tener pues incursiones de más 2000 caramelos. Más adelante tenemos alimentación de Tatari, que esto es lo que nos decían en las misiones diarias. Y vamos a ver que desbloqueamos nuevas funciones. Pero creo que ahora que tenemos durante 5
minutos este por 2, es el momento perfecto para gastarnos todas las bolitas, ya que difícilmente vamos a sacarle más rentabilidad a corto plazo. Y tener al final 100 bolas en la base ahí esperando, pues no nos viene bien. De esta manera también me podré desconectar tranquilo, sabiendo que se van a seguir generando más bolas de pinball. Así que bueno, vamos a ver qué tantos caramelos puedo sacar. También dependerá obviamente un poco de la suerte. Tenemos mejora de recompensa que también se multiplica por 2. Es que fijaros, simplemente con esto, por mucho que la próxima incursión nos dé 2000 caramelos, es que acabamos de sacar un bonus de 10.000, simplemente con esa carta. Así que seguimos tirando, que nos quedan 600 bolas. A ver si hay algún huevo combo más que podamos hacer. Se viene otra carta en esta tirada. Sacamos 1900 de base y, vale, premio de bolsillo. No está mal, es el menor que se puede conseguir, pero igualmente suma una buena cantidad. Y en teoría sí, el multiplicador sigue estando ahí a la derecha. Pone que nos quedan 3 minutitos. Otra carta, parece que también es premio de bolsillo. En este caso, bueno, nos dan 10 canicas para recargar. Voy a tener que darme prisa, también te digo, es que las animaciones no las puedo adelantar, pero voy a tener que darme prisa porque quedan 3 minutos y tengo muchas bolas por gastar. Pero bueno, si no me diera tiempo de gastarlas todas, pues supongo que me voy guardando algunas para los siguientes niveles. Ojo, vale, otra bonificación sorpresa, 20 canicas más que sumamos. Nivel 23 de Tataris, otra recompensa que serían 5900 caramelos multiplicados también por 2. Sacamos 14.000 de esta tirada. Se viene otra carta, otra bolita que ha caído en el centro, de color azul, 5900. Debería de multiplicarse por 2. A veces veo que no se multiplica, quizás no es asegurado, no lo sé. Pero bueno, subimos nivel 24 de Tataris. Cuidado porque doble carta se viene en esta tirada. De momento una azul, que sería también multiplicada por 2. Sacamos 11.000 caramelos y debería de haber una carta más, si no me equivoco. Me han timado, no ha salido a la segunda. Ojo, doble premio gordo, a ver qué es lo que se viene aquí, Han caído 2 en la estrella. Vale, tenemos por una parte una incursión. Vamos rapidito, atacamos a este mismo momento y vale, perfecto. Oye, por 4, ¡ay, madre mía! Por 4, supongo que era por el por 2 que tenemos de base y porque han caído 2 veces en la estrella, ya que parece que si caes varias veces en la misma casilla, como que se ejecuta la acción una vez, pero te duplican o te triplican según la cantidad de bolitas que ha caído en el set que has tirado en la pinball. Pues eso, en el premio que has conseguido. Volvemos a conseguir premio gordo, seguro, o un duelo o una incursión. En este caso es una incursión. Mismamente atacamos por aquí. En este caso cae con escudo, pero igualmente sacamos 6000 caramelos que se multiplican por 2 por el evento de 5 minutos que tenemos ahora mismo. Subimos a nivel 27 los Tataris y seguimos tirando, que me queda 1 minuto y 20 segundos. No, no me lo puedo creer. Acabamos de conseguir un Tatari. Por favor, que no me salga el nivel extra, porque entonces se me va a acabar el tiempo. Vale, mira, no me quejo. Me han salido 30 canicas. Perfecto, porque es que si me meten ahora en el nivel este de conseguir Tataris, se me va el minuto que me queda y me gustaría aprovecharlo lo máximo posible. Ha vuelto a caer en el centro. Dos veces además, así que tenemos carta duplicada por 2 y en este caso, ojo, dorada, 26.000 multiplicado por 2, 52.000 caramelazos. Ostras, la que estamos llevándonos aquí. Subimos a nivel casi al 29 ya y seguimos teniendo un montón de bolitas. Es que de hecho no me bajan porque vamos consiguiendo conforme las gastamos. Esto es casi que infinito. Es que literalmente van a acabarse el tiempo de multiplicador por 2 y no me da tiempo de gastar todas las bolitas de pinball. También me pasa por estar aquí hablando mientras estoy tirando y ir un poquito más lento de lo normal. Vale, conseguimos carta e incursión. Me da a mí que aquí con las animaciones no me va a dar tiempo. Vale, sale épico, bonificación sorpresa y rápido, incursión, tapeo del tirón. Quedan 10 segundos, sale escudo, se multiplica por 2 y no sé si esta me contará. Rápido, 3, 2, 1. ¡Ah! He pulsado. Debería de contar, Creo que he pulsado mientras estaba el por 2, así que debería de contarme esta última multiplicado por 2. Y ahora sí ya terminamos toda esta jugada con una bonificación sorpresa de 5500. Nos quedamos a nivel 20... No, mira, 30. Subimos a nivel 30 los Tataris. La verdad que un buen busteo de la cuenta. Y eso sí, las canicas no me las he podido gastar todas. Me sobran 553. O sea, esto es una locura. Tengo canicas para parar un camión. Así que yo creo que ahora, sin tener que cambiar nada, si repetimos el nivel, deberíamos de tener fuerza suficiente. Hemos subido muchos niveles los Tataris y vemos que ahora, pues casi que de 1 o 2 disparos, choteamos a los enemigos, a los zobos. Así que desde luego llegamos mucho más clean a esta parte final donde ya sale este zobo electro con sus invocaciones, pero ya veis que es que no pueden ni siquiera prácticamente acercarse a mi línea de tanques. Subimos la cuenta a nivel 7, desbloqueando ahora pues nuevas recompensas de incursión. Así que ahora las incursiones nos darían un extra de 2000 caramelos. Y bueno, mientras el modo automático va haciendo de las suyas, a ver qué nos dice el doctor López. Dice, genial, ya no eres un entrenador novato, es hora de un desafío de verdad. Oh, tengo un mal presentimiento sobre esto. Epa, un nuevo modo de juego, ¿qué es esto? Desafío de jefes, durante 14 horas, desafíos 5 de 5.
En el modo de desafío encontrarás distintos jefes zobo merodeando. Derrótalos para enfrentar desafíos más duros y ganar mejores recompensas. Vale, me toca enfrentarme a un zobo de tipo tierra. Vamos, que aquí hay que elegir planta si es posible. Es muy amplio esto, ¿eh? Hay que poner 15 zobos en total, o sea, esto es una locura. Sinceramente, no sé si este zobo va a cambiar de línea, así que no sé muy bien cómo hacer las colocaciones. Pero bueno, vamos a poner, como hay que poner un montón de mente, vamos a poner varias líneas por si acaso. Y bueno, literalmente hay que desplegar a todos los que tengo. Y empieza el boss. Parece que tiene... Vale, hace invocaciones en todo. Ah, ya está. Bueno, esto nos da ingredientes. Seguramente sea para lo de alimentar. Ahora lo veremos. A ver, entiendo que el tutorial era fácil, pero sinceramente he tardado más en armar el equipo que en pasarme al boss. Vamos con el siguiente nivel. Hay que repetir lo mismo, pero más fuerte, así que bueno, esto parece que va a escalar bastante rápido. Tercera vez que nos enfrentamos a este mismo boss. Igualmente la mecánica ya nos la sabemos. Es un tío gordo que hace invocaciones por 5 de excavadores. Así que todo es del elemento de tipo tierra. Desde luego, aquí te renta mucho intentar tener, Tataris de planta. Y vemos que aquí he perdido. Progreso diario 91%. No me he llevado el premio gordo. Pero bueno, como sabemos que es porque se me han colado por la derecha, pues vamos a hacer simplemente un movimiento. Pero sí que es verdad que hasta que no desbloquee más Tataris, esto me puede llegar a costar un poco, porque es que no tengo para cubrir todos los huecos que se podría. Así que ahora también igualmente sigo teniendo dos líneas ahí que son un poquito más débiles. De hecho, es probable que pierda por ahí. Y este nivel incluso diría que se ha vuelto más complicado, ¿no? O es el mismo. Igualmente, yo lo dejaría por aquí. Tenemos 3 desafíos más, así que vamos a esperar un poco a estar más fuertes. Igualmente, como he llegado al objetivo que me dijeron antes, ganamos 45 canicas y una copia más de nuestro amigo el verde. Bueno, he avanzado muchísimo, ¿eh? Estamos ahora en el jefe de nivel 60. Sinceramente no creo que haya mucho problema, ¿no? Hemos subido muchos niveles antes, a no ser que el nivel del enemigo también haya escalado una barbaridad aquí. Pero bueno, a unas malas sigo teniendo bolitas de pinball. Así que vamos a ver, porque en este caso ya nos conocemos a este enemigo y no parece que vaya a darnos muchos problemas. Bueno, eso sí, ha ignorado completamente a mi frame porque como se hace invisible. En fin, subimos una vez más de nivel y ahora desbloqueamos la cantina de Tatari. Así que lo de alimentación, ahora vamos a ver qué significa. Eso sí, dejamos el modo automático mientras tanto, que así aprovechamos el tiempo. Bueno, pues parece ser que dentro de los Tataris tenemos ahora un nuevo menú llamado alimentar. Aquí podemos darle la comida que hemos estado consiguiendo antes, por ejemplo, en el nivel de los desafíos de los jefes. Dice que mientras más coman los Tataris, más fuertes se pondrán, y los dulces son el alimento básico. Nos dan una comida un poquito más premium para poner a prueba esta mecánica, y dice que mientras más rara es la comida, más crecerán. Alimenta a tus Tatari para mejorar su puntuación. ¡Epa! Una ruletilla ahora por aquí. ¿Qué es esto? Luego de obtener el gran premio, no sé qué, no me ha dado tiempo ni de leer. Bueno, vamos a darle aquí que tenemos una tirada gratis. Ah, vale, la siguiente me cobran 3,50 €. Como saben aquí cómo engancharme a gastar el dinero, ¿eh? Pero, ojo, oye, si me regalan, que es que no me dejo ni ver, se ha bugueado esto, ¿no? ¿Qué me han regalado? No lo he visto. Bueno, hemos desbloqueado a Barrigodo, un pequeño cerdito con la habilidad de toque de barro. Con esta habilidad dispararíamos una bola de lodo. La verdad que parece bastante básico, no creo que sea un Tatari muy fuerte, pero bueno, es de tipo tierra, que para cuando haya un boss que nos venga bien pues podríamos añadirlo al equipo. Tenemos ahora desbloqueo de Solpera y, por suerte, hemos pillado un nuevo tanque. Su habilidad sería lluvia frutal, arroja una pera desde el cielo para aplastar a un enemigo y causar un pequeño daño en área. El siguiente desbloqueado sería Chispón, de tipo fuego y DPS. Su habilidad sería Escupellamas, lanza bolas de fuego rápidamente antes de descansar un momento, así que parece que no ataca todo el rato. El siguiente es de categoría épica y tenemos a Rocacol, DPS de tipo tierra, con habilidad llamada Cristales de Roca. Esta lo que haría es lanzar fragmentos de cristal e invoca un cristal de roca al comienzo de la batalla. Este cristal de roca, por cierto, parece que para a los zobos, así que ni tan mal si te falta algún tanque. Y bueno, pues este es el premio que he sacado de la rueda de sorpresas. Sí que es verdad que si compras aquí 3 € y pico, hostia, te llevas 700 canicas. Aunque esto más adelante supongo que no será tanto. Pero bueno, de momento me quiero mantener free to play. Vamos a subir de estrella a todos los tickets que tenemos disponibles. Y en cuanto al tema de la comida, aquí vamos a tener que decidir qué Tatari nos interesa un poco más subir. Así que quizás de momento no voy a gastarme la comida porque habría que tener un poquito de conocimiento de cuál de estos es bastante poderoso. Aunque a mí, desde luego, uno que me convence mucho para subir sería Runny Fruit, porque como nos están dando todo el rato copias de él y sabemos que es de rareza alta, oye, quizás no es malo alimentar a este. Vamos a ver qué es lo que pasa si alimentamos. Y bueno, vemos que, bueno, hay que darle mucha comida, para que suba una sola estadística, que sería un 5%.
igualmente vamos a tardar bastante. Igualmente desbloqueamos un montón de logros, así que ahora nos van a dar un montón de comida, como vemos por aquí, 10 de tipo épico, así que bueno, también ahora sabemos qué son estos premios, que ya los habíamos visto antes, pero no sabíamos, como no teníamos la alimentación desbloqueada, no podíamos saberlo. Igualmente, 500 bolas gastadas y esta otra misión diaria hecho. Lo de la alimentación, pues bueno, sabiendo que tenemos que hacer 15 al día, como mínimo vamos a intentar hacer esa misión diaria. Yo lo que voy a hacer de momento es alimentar a tope a Ranifruit. Si es un fallo, bueno, no pasa nada, más adelante lo arreglaremos. Tampoco creo que sea el fin del mundo equivocarse al principio del juego. De hecho, mira, hay otro logro, alimentar 10 veces, que nos vuelve a dar más comida, así que de momento, pues sin problema. Luego los niveles, vamos a ver hasta dónde ha llegado el modo automático y parece ser que ha llegado hasta el 66. También en la base tenemos dos expansiones disponibles. Esta primera parece que no traería nada y esta segunda, a ver, ¿habrá algún edificio? Pues no, tampoco hay nada. Bueno, no pasa nada porque mientras tanto hemos llegado al siguiente jefe, el nivel 70. Y este es interesante porque si le ganamos vamos a conseguir un par de tataris interesantes. Aquí creo que voy a quitar el de tipo tierra porque no me sirve tanto. Y creo que voy a poner al de fuego, ¿no? Y tenemos todo muy bien con los elementos. Sí que es verdad que los tanques quizás quiero utilizar cositas diferentes. El cangrejo me gusta. Pero mira, en la derecha podemos poner a la pera y tenemos que poner puercoespín en el centro y cangrejo de agua a la izquierda, ¿vale? De esta manera yo creo que tenemos el mejor setup posible para este nivel 70. Vamos a volver a repetir enemigo. Tenemos otra vez al Zobu pescador, o como se llame, ¿no? El gordo este del pescado, que se va teletransportando. Así que, bueno, no debería de ser muy problemático. Mientras tengamos incluso también la curación ahí detrás, nos hace tener un poquito de supervivencia en todas las líneas. Ostras, cuidado porque pega mucho. Uy, no lo había visto yo esto, claro, pega una barbaridad este tío. Si se... Por favor, muévete, ¿vale? Uf, menos mal que no es muy inteligente, porque si continúa por la línea izquierda me gana. Vale, pues a ver, porque esto nos da ahora bastantes cositas. Lo primero, subimos a nivel 9 la cuenta, lo cual nos desbloquea los fabricaventos. Esto, pues bueno, está en la lista de construcción, hay que ponerlo dentro del campamento y como me veo venir, pues lo que va a hacer es darnos comida cada X tiempo, ¿vale? Es la manera, el sistema que tenemos de crear comida cada vez que nos conectemos, en este caso pues sería cada 3 horas, iríamos sacando un delicado. Con la pala podemos desbloquear esto de aquí, lo cual tiene pues un pequeño lago, pero bueno, esto en principio es una decoración. Y lo importante es que tenemos ya la siguiente misión desbloqueada, que nos daría 45 bolitas de pinball y 3 copias de nuestro amigo la ranita. Además ahora el siguiente desafío sería llegar al 245. Y cuidado porque tenemos evolución disponible, podemos subir a 3 estrellas y como dice aquí, Ranifruit ahora puede realizar pruebas de evolución. Completa estas pruebas para evolucionar a tus tataris. Solo un tatari puede realizar una prueba por vez, ¿vale? No podrás cambiar de tatari durante un día. Ok, confirmamos, de momento queremos este. La prueba que es, lanza 400 pelotas de pinball. Hay que satisfacer la curiosidad de Ranifruit. Ya veo, se me ha puesto ahí abajo a la derecha en la maquinita de pinball y me va a hacer gastar 400 bolitas, Y mira que yo me las estaba guardando, pero mira, ni tan mal habérmelas guardado, porque ahora este tío requiere un montón y si no las llego a tener guardadas no podría evolucionar del tirón. Vale, conseguimos un duelo por aquí. Vamos a ver si nos conseguimos llevar las 3 estrellas, aunque esto ya sabéis que es aleatorio, así que de momento, sí, 3 estrellas. En fin, hay que seguir. Llevamos de momento 90 bolitas gastadas y hay que llegar a 400, así que la verdad que la ranifruta esta me va a dejar casi que en quiebra. Pero bueno, ni tan mal porque mientras tanto el modo automático está haciendo de las suyas abajo a la izquierda. Esperemos que no se estampe pronto, porque por lo que veo el mundo número 1, mira, ha perdido. Me cago en... Bueno, supongo que está bien porque ahora vamos a conseguir pues nuevos tataris, también vamos a subir los de level y yo creo que con esto podremos completar el primer mundo entero. Además estoy viendo muchos tataris nuevos por ahí. En fin, soltamos por aquí a ver si hay suerte. Bueno, no está mal la tirada esta, pero podría haber sido mejor. Atentos que ahora se viene la buena. Ahí en el por 20, ahí está. Bugueadísimo esto, venga, ya estaría. Venga, 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 ese topo. Bueno, de aquí ya sí, creo que hay suficientes bolas, ¿no? El otro se coge 15 y listo, perfecto. Venga, pues nuevo tatari desbloqueado, toperín, es tipo tierra y también DPS. Habilidad de bola de lodo, dispara bolas de lodo continuamente a corta distancia. Se deja de atacar, perdón, cuando hay enemigos cerca, pero obtiene madriguera, que es reducción de daño. Bastante curioso este. También, siguiente desbloqueo sería un tanque de tipo planta y Drocti. Su habilidad es gotas de rocío, dispara burbujas verdes que causan daño en área. Si no hay escudo líquido activo, deja de atacar y regenera 1. Tenemos también a Ardillama, DPS. Este plantaría una mina de piñas que causa daño en área al activarse. Y el resto ya los teníamos. Y bueno, pues ya ha pasado un ratito. Despierta, amiga rana, porque estás a punto de evolucionar. Me quedan 10 tiraditas en el pinball y con esto ya debería de ser suficiente para completar el reto que nos habían puesto. Además, parece que vamos a poder capturar algunos... Ah, pues no, se ha transformado en 30 canicas, se me han timado. Pero eso sí, hito, como vemos, alcanzado al 100%. Vamos a darle un evolucionar, a ver qué es lo que pasa. Dice que algo sucede con nuestro amigo Ranifruit, parece diferente. Evolucionar. Y en este caso tenemos por aquí...
a su evolución, parece un Bulbasaur. Ha evolucionado a Sapofruit. Vemos que sus estadísticas han pasado a ser de tier D, E y D. Y por otra parte su habilidad también ha mejorado, siendo ahora que lanza una fruta rosa con espinas que explota a veces y causa daño en área. También conseguimos un logro que nos da 50 canicas y de paso un lindo perrito nos dice que si podemos dejar una reseña. En fin, pues con esto yo creo que ya estamos bastante fuertes como para pasarnos al jefe final. Y es que si vamos a batalla, vemos que ahora el siguiente nivel que tengo que hacer es el nivel 80, el final, si no me equivoco, de Cerros Verdes. En este nivel vamos a tener que enfrentar a un boss de tipo eléctrico, así que a ver cómo nos la apañamos. Supongo que el puercoespín en el medio nos va a venir bien y los de agua a la izquierda. Quizás en este nivel, sinceramente, los de tipo fuego los voy a sacar a todos, porque aparte no estoy muy contento con su rendimiento, me parecen un poco débiles. Creo que a mi amigo el sapo lo vamos a poner en el centro, aunque no tenga ninguna ventaja elemental. Vamos a ir sin tanque en la derecha, creo yo, para ir full eléctrico, y sinceramente me faltaría algo de tipo tierra en el centro. ¿Qué podríamos poner? A ver, entiendo que aquí lo mejor serán los épicos. Bueno, quizás los cristales de roca podrían ser interesantes. No sé si será bueno con un tanque ya delante, pero bueno, vamos a probar. Y si vemos que no funciona, pues aprendemos la lección, no pasa nada. Así que bueno, con esto empieza la invasión. Vemos que tenemos ese cristal ahí adelantado por delante del tanque. Así que bueno, algo de tiempo nos hace ganar. De momento, la verdad que la línea de la izquierda es la que me preocupa un poco más, porque veo que ya está a punto de morir el tanque. Y viene por ahí el boss final, que básicamente está invocándonos criaturas de tipo eléctrico. Que cuidado, porque efectivamente la parte de la izquierda es por donde me han entrado. Vale, hay que cambiar algo aquí. Sinceramente el camaleón no me termina de gustar mucho, entonces... Bueno, también el tanque este es como que muy malo, ¿eh? Vamos a poner triple tri de DPS. Quizás no hace falta tanques, sinceramente. Más teniendo pues al camaleón que se hace invisible en algún momento. Y pues simplemente probamos así. Porque hay veces, hay niveles que literal, como tengo tanques un poco malos, quitando el tanque me ha ido mejor que teniéndolo, ¿no? Al final, si tienes daño suficiente como para matar a los zombies antes de que lleguen siquiera a tus tataris, pues no pasa nada. Aún así parece que voy a perder igualmente. Vale, voy a poner un tanque, pero voy a poner de tanque... Es que claro, este justamente el elemento le viene mal. Es que no tengo ningún tanque en condiciones, Qué liada. A ver, se me ocurre otra opción, que es meter al que cura, ¿vale? Este de aquí. Sé que pierdo un poco de ventaja elemental en el centro, pero bueno, la curación quizás hace que los que están tanqueando aguanten un poquito más. Vamos a probar. Al final, vamos, yo creo que con lo que tengo, lo disponible, debería de poder pasarme este nivel. También a la derecha, en cuanto al daño, estamos viendo que el gato azul, el gato de agua, quita bastante. El nuevo sapo también tiene mucho daño, y eso que realmente aquí no tiene ninguna ventaja elemental. Creo que la nueva curación efectivamente me ha venido bien, pero más o menos me voy a morir en el mismo sitio, ¿no? Se me quedan ahí dos eléctricos. Vale, nueva estrategia. Me da a mí que la capibara no hace mucho, ¿vale? El de la fruta, vamos para afuera. Como al final lo que se me cuela es de tipo eléctrico, quizás podría venir bien poner algo de tipo tierra. De hecho, voy a poner al que invoca la roca de cristal. A ver si con esto no me pasan, ¿no? Porque en teoría eso, ahí está, invoca una roca de cristal ahí en medio y debería de darme tiempo suficiente como para pasarme un poco toda esa línea, ¿no? Vamos a ver, tampoco debería de afectar al resto de líneas, porque lo único que he hecho es sacar la capibara azul. Entonces... Vale, ya me han empezado a tocar el tanque. Aún así me parece a mí que va regular, ¿eh? Me están empezando a comer el caracol. Bueno, cuidado, parece que ha funcionado. La curación del pollo verde ha hecho que sobreviva el caracol. Y bueno, pues sí que ha funcionado. En este caso, pues poner uno de tipo tierra. Bueno, pues me ha costado, pero el nivel 80 lo hemos superado. Y con esto conseguimos un montón de cositas y novedades. Lo primero de todo, subimos la cuenta de nivel. Y esto me desbloquea, pues, el nivel 10, que sería un aumento de dulces. Es decir, que ahora mismo la máquina de pinball es todavía más rentable. Se multiplica por 1,6. Por otra parte, pasamos toda la parte de los cerros verdes y desbloqueamos la siguiente etapa, que sería el desierto de Kobe. Aquí habrá que ver si hay alguna mecánica diferente. Quizás pues lo dejamos para un próximo vídeo, ya que como veis hay un montón de niveles y quizás podríamos intentar pues resumir un nivel en cada vídeo. De hecho, veo que el siguiente también tiene 80 niveles. Por otra parte, ¿qué me sale por aquí? Nuevo Tatari, pero en este caso uno de pago, el Momipo. Muchas probabilidades de conseguir Tataris nuevos. Bueno, me quieren vender 20 cápsulas, ¿eh? Y luego aquí, pues, premios a elección. De momento, seguimos con la mecánica de seguir free to play. También parece que se desbloquea el álbum de cartas. No me digas que este juego también tiene esta función de coleccionar cartas. Ya la he visto en varios sitios. En fin, abre paquetes de cartas para conseguir cartas. Intercambia las cartas que te salgan duplicadas. Y bueno, parece que nos regalan un paquete para empezar a verlo esto.
Abrimos el paquete, ¿qué me sale? Isaac Peratón, perdón, y lotería. Bueno, esto en fin es la colección de cartas del Monopoly Go, literalmente. De hecho en Monster Legends también tienen exactamente lo mismo, así que más o menos ya me veo venir por dónde van los tiros. O sea, básicamente vamos a tener recompensas en cada, básicamente, función del juego y modos de juego que nos van a ir dando sobrecitos de cartas. Estas cartas las coleccionas en diferentes galerías y cuando completas la galería pues te da la recompensa que sale arriba, ¿vale? Este set tiene pues 9 cartas, nos darían 300 canicas. Podemos ver que también hay set de Gala, set de Pedruskin, Bichin, bueno, de hecho te van introduciendo pues nuevos Tataris también un poco con esto, ¿no? Porque hay muchos que todavía yo no los he visto y aquí podríamos echarle un vistazo. Esto al fin y al cabo es como una recompensa en pedacitos pequeños, ¿vale? Porque las cartas de por sí no tienen ninguna utilidad más allá de la de completarte la recompensa gorda. Y luego en la parte de arriba tenemos nuevo viaje y es que durante 50 días tendremos que completar toda la colección entera para ganar 8000 bolitas de pinball, un marco para nuestra cuenta y 25 frutas brillantes que entiendo que es para alimentar los Tataris. Así que claro, ahora que tenemos el contexto de esta función, entiendo que son las recompensas que sale aquí. La caja de deseos de Tatari entiendo que te da... no, iba a decir que te da cartas, igual no, ¿no? No, quizás no, me he confundido yo, porque dice que aumenta el nivel de estrellas de cualquier Tatari morado. ¡Epa! Y cuidado porque en la bandeja de entrada, madre mía, tengo un montón de recompensas acumuladas, y es que esto es por el lanzamiento global, ya que me acabo de pasar la etapa primera, pues nos dan todas estas recompensas. Vamos a darle a obtener y, pues cuidado, porque son 1000 canicas para la maquinita de pinball. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Tataris aleatorios, tenemos uno nuevo que se llama Animin, sería de soporte y de hecho es el primero que consigo de este tipo de rol, y por lo que podemos ver su habilidad es la de baile del conejo. Baila continuamente, lo que causa daño en área, cura a los aliados cercanos y les otorga soporte, que aumentaría el ataque y la defensa. Creo que este Tatari va a ser bastante útil. También tenemos otro nuevo, Taladru, y este es especialista, así que otro rol que no conocíamos. Tiene la habilidad garra giratoria. Esta habilidad lanza zarpazos que causan daño en área, a veces lanza un ataque pesado que inflige empujón contra los enemigos y los mueve a filas adyacentes, o inflige desgarro contra los enemigos que no se pueden mover. Bueno, tiene una utilidad bastante específica, ¿no? Así que esto habrá que ver en qué tipo de situaciones lo metemos. Por otra parte tenemos otros 5 por aquí, Bichin, otro especialista, fíjate, en este caso de tipo planta. Su habilidad en este caso es frenesí de insecto, le da invencibilidad y carga hacia adelante, lo que causa daño en área. Bueno, bastante curioso, o sea, hace una embestida como podemos ver en el vídeo y durante ese tiempo no recibe daño. Claro, bueno, según el daño que haga, quizás no está mal. También tenemos a Scarabis, en este caso de tipo tierra y para hacer daño por segundo. Su habilidad sería tira estiércol, perdón. Lanza bolas de estiércol que se adhieren al objetivo al golpearlo y causan daño en un área pequeña de forma continua. Me recuerda un poco a un tipo de quemadura, pero de tipo tierra. Vamos, que te mete el efecto de estado enmierdado. También otro nuevo desbloqueado, Torpopulpo, en este caso también de DPS, y tendríamos la habilidad forma de pez, que lo que hace es lanzar un orbe de agua y ocasionalmente un enorme orbe que causa daño en área pequeña. Puede invocar a un pulpito que causa daño en área también cuando lo derriban. Bueno, bastante curioso, vemos ahí cómo pues explota en área ese pequeño pulpito cuando lo matan. Las siguientes 3 bolitas parece que tenemos repetidos, bueno, un par de duplicados que no nos vienen mal igualmente. En fin, me están friendo aquí a correos de que si novedades, que si votaciones, que si no sé qué. Ya me leeré luego con calma todo esto porque seguramente de ahí también sacamos más recompensa. También tenemos un logro de 30 canicas y sobre todo lo que me interesa, tenemos un montón de tasks disponibles para subir, así que todos estos los vamos a tapear. Y de momento pareciera que no tenemos ninguna evolución disponible, lo que sí que... ¿Qué me sale aquí abajo a la izquierda? Caja de deseos de Tatari. Selecciona un Tatari para subir sus estrellas. Vale, esto es la caja que hemos visto antes, que no me quedaba muy claro qué es lo que era. Vale, y de hecho te pone hot, ¿no? Como cuáles son los que la gente está más utilizando. Yo sinceramente voy a apostar full a por el sapito, ¿eh? Creo que va a ser el que quiera todo el rato subir. Pero bueno, esto es un poco como en el Rough Kingdoms las esculturas universales, en el Monster Legends la Elementium, en fin, es una moneda comodín que te sirve para conseguir duplicado del que tú quieras. Solo que en vez de venir en forma de token genérica, pues bueno, es una cajita que dentro tienes un Tatari. Bueno, está curioso. Claro, aquí tendríamos que tener más o menos claro a quién queremos subir y a quién queremos progresar más. Esto es lo típico que necesitaríamos una tier list para saber cuál es el meta. Pero yo sinceramente, lo que es el primer día de juego, primera semana, disfrutadlo, elegid el que más os apetezca. Al fin y al cabo, todos son de categoría épica y cada uno va a tener su utilidad. Así que yo en mi caso, a mí me está gustando mucho el sapito, así que le voy a utilizar todo a este Runny Fruit. Así que como veis, esto nos daría 3 copias extra
Y podríamos subirlo ahora, pues, a 4 estrellas. ¿Cuándo tenemos la siguiente evolución? Podemos ver aquí. Bueno, pues si vamos a evolución, tenemos que necesitamos 2 estrellas más para llegar a la siguiente etapa. Y este concretamente tiene 4 etapas, así que la última evolución posiblemente esté bastante tocho. Cuidado. ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo 2000 canicas! En fin, yo dejo por aquí ya este primer vídeo. Vamos a hacer simplemente una expansión más del campamento. No creo que haya nada aquí detrás. Efectivamente, viene vacío. Pero, bueno, me voy a grabar casi que el siguiente episodio del tirón, así que si no queréis perderoslo podéis suscribiros al canal porque, en fin, hay un montón de contenido que grabar de este juego. Bueno, y encima viene ahora aquí Sheldon a cortarme la despedida, que si quiero entrar al dojo de tipo roca. Dojo con emblema. Bueno, es que parece ser que por coleccionar 7 tataris de tipo roca desbloqueamos pues este dojo. Gana emblemas para fortalecer tus tataris de tipo roca. Desafío. Madre mía, tenemos aquí otro modo de juego. Vale, bueno, pues esto me lo voy a ver yo tranquilamente. Epa, pero bueno, está bastante más interesante de lo que pensaba. O sea, son para hacer duelos contra otros tataris. Ya aquí no nos enfrentamos a zombies, sino a otros tataris. Y solamente se pueden utilizar los del elemento que te dicen, en este caso de tipo roca. Así que bueno, modo de juego que está bastante interesante, pero como digo, lo voy a estar investigando yo por mi cuenta y para el próximo vídeo os contaré un poco qué tal me ha ido en el tema del dojo. Por lo que veo, además, también te sirve para conseguir copias extra de la mayoría de tatamis, así que desde luego bastante interesante. Dicho esto, espero que os haya gustado y divertido el vídeo, suscribiros para no perderos los siguientes y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.